Presentamos la unidad 4, dedicada al Dios en el pensamiento moderno y contemporáneo. La primera parte nos centramos muy fundamentalmente en el fenómeno del ateísmo. Además de las dos clases síncronas, tenemos también el tema desarrollado íntegramente. Podemos verlo aquí, la parte teórica. Este primer parágrafo está dedicado a la introducción en conceptos previos que muchas veces, digamos, no tenemos suficientemente clarificados. Los términos a los que me refiero son los de teísmo, ateísmo, deísmo, panteísmo y nihilismo. Esos términos los tenéis explicados, por lo tanto, ese primer parágrafo en 3 vídeos que explican ese primer parágrafo. Después viene un segundo dedicado a ese tema como casi umbral del tercero, que es las filosofías de la muerte de Dios, donde se habla del anticipo, porque muchas veces pensamos que la muerte de Dios es un concepto, un anuncio introducido por Nietzsche, pero ya Hegel había, digamos, vislumbrado y caracterizado su tiempo como un tiempo de la muerte de Dios. En cualquier caso, a este segundo parágrafo no vamos a dedicar la atención y, por lo tanto, no vamos a hacerle objeto de evaluación, pero sí el parágrafo tercero, que es extenso, porque hay muchos autores que aquí se tratan. Es el ateísmo moderno y contemporáneo, propiamente el núcleo de este tema. El primer apartado, subapartado, es la génesis histórica del ateísmo, y después hay dos apartados fundamentales, subapartados, la deriva atea, que es del racionalismo, y la deriva atea del idealismo. En el primer caso nos referimos a estos autores, a Pierre Bayle, a Descartes y a Spinoza, y en el caso del idealismo, pues este debate del panteísmus streit entre Jacobi y Mendelssohn, acusando a Lessing de panteísta. Justamente panteísmo es casi un espinocismo en esas, digamos, asimilación de términos. Después el planteamiento muy breve de Fichte, de Schelling, de Kant, de Hegel. Los excursus, desde luego, no entran, no son evaluables. Y, por último, el apartado dedicado al ateísmo de Feuerbach. Entonces, eso sería el grueso de la lección. Y las actividades que tenéis propuestas son 2 cuestionarios, como veis, el dedicado al parágrafo primero, que son los conceptos que antes indicábamos, y el parágrafo tercero, que es esas derivas del ateísmo, racionalismo e idealismo. Después, las otras 3 actividades, el control de lecturas, la tarea y el foro, versan sobre esta obra de Anthony Flew, Existe Dios. La tenéis en material complementario y la presento aquí para que la veáis. Esta obra Existe Dios, donde este autor, Anthony Flew, que en los años 60 abanderaba los movimientos dentro de la filosofía del lenguaje y de la religión más increyentes, de la increencia, la imposibilidad de creer, pues en los últimos momentos, después ya de su carrera intelectual, da el paso no a la creencia, pero sí a la defensa de un teísmo muy centrado inteligencia suprema. Ahí aparecen esos 2 grandes apartados en su obra: Existe Dios, que es el título, Mi negación de lo divino, sería la pars destruens, y la pars construens en su teísmo es Mi descubrimiento de lo divino. Aquí, a esta primera parte, vamos a dedicar el control de lecturas, y a la segunda la tarea. El control de lecturas es muy simple, es estas páginas de esa primera parte que tenéis aquí, por lo tanto, estas primeras casi 40 páginas, o 42, si somos más exactos, de ese apartado, Mi negación de lo divino, con un cuestionario de preguntas de verdadero o falso y justificando brevemente la respuesta, ¿no? Mientras que la tarea, que versa sobre esa segunda parte que hemos dicho, la parte construens, así que denominada, que muy fundamentalmente es el camino del autor hacia el teísmo, pues lo tenéis aquí, Mi descubrimiento de lo divino, es esa segunda parte, son así otra serie de páginas. Y para ayudaros en ese peregrinaje de la razón, porque lo que dice el autor fundamentalmente, que él tiene que ser honesto a donde le lleve la razón, y donde le lleva la razón es justamente a la propuesta de un teísmo, de una inteligencia suprema, ¿no? El argumento del diseño que tanto había criticado David Hume, por ejemplo. Para ayudaros, os indicaba antes que he señalado los 4 problemas fundamentales de ese apartado.
En cada uno de esos 4 problemas va la pregunta y el fundamento que explica de alguna forma esa sección. Los apartados son sencillos: el papel de la ciencia en el descubrimiento de lo divino, la reconsideración del argumento del diseño al que antes aludía, la relación entre el mal y la existencia de Dios, y la filosofía y ciencia como caminos hacia lo divino. En cada uno de ellos, repito, hay una pregunta y fundamento, y la tarea consiste justamente en responder a esas preguntas utilizando el fundamento que debéis encontrar en la obra y en esa sección, después de hacer un comentario personal. Las indicaciones son precisas, simplemente hay que seguirlo. Y por último, el foro, que de alguna forma hace una síntesis de lo que hemos dicho, tanto en el control como en la tarea. Lo que se propone es justamente ese debate sobre la repercusión de la obra de Anthony Flew, ¿Existe Dios? Entonces, allí os hago fundamentalmente esas 2 preguntas: si es convincente su transición hacia el teísmo y qué impacto ha tenido su obra en relación entre filosofía, ciencia y teología. La dinámica es muy simple. Pues una primera intervención de modo flexible. Os propongo también algunos de los apartados fundamentales que casi repiten los anteriores, pues razón y fe, con una serie de preguntas, ciencia y filosofía, ética y libre albedrío, como núcleos temáticos de la obra de Flew, que os pueden ayudar con las preguntas guía a la hora de proponer vuestra primera contribución, como se dice ahí, la primera intervención en el foro. Sí es importante que hagáis también una aportación a los compañeros y, si podéis, una reflexión final, ¿no?, dentro de la flexibilidad que aquí os proponemos. Pues eso sería fundamentalmente la presentación de esta unidad, y como siempre el apartado comparte, que no es evaluable, por si queréis sintetizar, os puede ayudar a la síntesis de esta unidad o este bloque cuarto.